Muy buenos días, muy buenos días. Me daba mucho gusto poder participar en este pequeño mensaje que vamos a comentar para ustedes. Mi nombre es Dr. Daniel Figueroa Soto. Tengo la especialidad en ginecología y obstetricia, egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente pues laboro en varias instituciones y en el medio privado. Mi carrera la inicié en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. ¿Por qué es tan importante este tema que vamos a tratar, que es la importancia del control prenatal? Y vamos a enfocarnos precisamente a la primer consulta, el primer contacto que tiene la paciente, ya sea cuando está planeando su embarazo o cuando ya acude en esa primer consulta porque ya está embarazada. Es muy importante esta primera etapa, este primer contacto, por lo que significa para poder llevar un verdadero control prenatal. También es cierto que lo ideal, si fuéramos a poner el aspecto más ideal, es que cuando la pareja esté planeando el embarazo, en ese momento sería lo ideal acudir a la primer consulta con el médico. En este caso, ojalá y de preferencia fuera ginecología y obstetricia, para empezar a platicar de los beneficios que se obtiene cuando vamos a planificar, ya sea laboratorialmente o un buen cuestionamiento, un buen cuestionario de lo que es antecedentes, heredos familiares, o personales, para poder de esa manera ahora sí que ayudar en la planificación. Es muy importante. La realidad es que una gran mayoría de los pacientes llegan ya diciendo que ya no vino su menstruación, ya no apareció su menstruación o su regla, y obviamente algunos de ellos ya llegan con la prueba positiva de embarazo. Bueno, en ese momento tenemos que empezar nosotros a tener un control prenatal con enfoque primeramente lo ideal. Lo ideal es, más que exámenes, primero vamos a hacer un interrogatorio para hacer un expediente, un interrogatorio que vaya a tener las características de conocer, o sea, todo lo que está en torno de la paciente, desde antecedentes, heredos familiares, antecedentes personales patológicos, no patológicos, si la paciente fuma, si la paciente toma. Tenemos que estar muy al pendiente de hacer un buen historial clínico para poder detectar. En la primera oportunidad que tenemos, el primer contacto, lo que hacemos en el consultorio es hacer una clasificación del tipo de embarazo. ¿Por qué digo clasificación? Porque tenemos embarazos de bajo riesgo, que afortunadamente son el mayor porcentaje, pero también tenemos embarazos de alto riesgo. Y en esa primera consulta tenemos que clasificarlos, y de ahí depende qué estudios vamos a solicitar, qué medidas tenemos que tomar para llevar a cabo ese control prenatal y tener lo que todos deseamos, un final feliz, con una mamá sana y con un bebé sano y en los brazos de los papás. Esa es lo ideal, ¿sí? Para esto tenemos que hacer una serie dentro de las preguntas, dentro de todo lo que hacemos, es en la primera consulta vamos a hacer, junto al cuestionario, vamos a hacer una exploración física completa, vamos a tomar el peso, vamos a tomar los signos vitales como presión arterial, temperatura,
entre otros. En la primera consulta vamos a solicitar una serie de exámenes de laboratorio, que son las famosas pruebas prenatales, que nos van a dar ahora sí que la oportunidad de hacer detección oportuna de algún problema que tengamos que tratarlo a tiempo para precisamente evitar cualquier tipo de complicaciones en el embarazo. En la primera etapa también hacemos un ultrasonido. Hacemos un ultrasonido de primer contacto para determinar si el embarazo está obviamente localizado dentro de útero, dentro de la matriz. Y ahí vamos a corroborar, de acuerdo a la fecha de última regla que la paciente nos está dando, vamos a corroborar el tiempo que tiene en ese momento de embarazo. Y muy importantemente, como acuden las primeras semanas de embarazo, muy importante que vamos a checar si el embarazo está en el lugar donde debe de estar, porque sabemos que también existen embarazos fuera del lugar, los famosos embarazos ectópicos, y que tenemos que ahora sí que diagnosticarlos prácticamente en la primera consulta. ¿Por qué? Porque eso depende de la atención y los cuidados que tenemos que tener con la paciente. Afortunadamente, el mayor porcentaje de pacientes que detectamos en la primera consulta, alrededor de las 5, 6 o 7 semanas, es cuando están acudiendo, y ahí ya podemos determinar con ultrasonido exactamente el lugar donde está el embarazo. Todas las mujeres, sin excepción, tenemos que hacerles entender o hacerles ver que va a ser una visita mínimo mensual al médico para poder llevar ahora sí un control prenatal adecuado. Dependiendo de la clasificación que hicimos al inicio, de embarazo de bajo riesgo, de embarazo de alto riesgo, eso va a depender de las citas programadas, ya sea mensual, sea cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada semana, de acuerdo a la clasificación que hicimos desde un inicio. Esa clasificación nos va a ayudar a solicitar algunos estudios especiales, solicitar algunos ultrasonidos especiales, o bien yo en lo particular tengo lo que es el manejo integral del paciente, donde yo tengo que ocasionalmente solicitar la interconsulta con algún otro especialista, o en el caso también de nutrición clínica, medicina interna, algún apoyo como manejo integral del embarazo. Los objetivos más importantes del control prenatal precisamente es demostrar o encontrar problemas infecciosos, problemas que nos vayan a orientar a un problema a futuro en el embarazo, poder detectarlos a tiempo y ofrecer un manejo cuando se pueda, ¿no? Tenemos que ver el laboratorio, los exámenes, detectar los factores de riesgo en anemia, que infecciones vías urinarias, que plaquetas bajas o alguna otra situación que solicitemos en el laboratorio, que nos sirve como una ayuda extraordinaria para poder llevar a cabo este control que le estamos dando. Los controles prenatales, obviamente que son exámenes, ya sea de sangre, orina principalmente, que nos ayudan pues para detectar lo que comentamos ahorita, si hay enfermedades o infecciones que pueden afectar la salud de la mujer embarazada o del feto. Obviamente pues los resultados nos van a orientar a dar un tratamiento eficaz y quitar ese factor de riesgo. ¿Cuáles serían los primeros exámenes? Tenemos que explicarle a la paciente qué es cada uno de los exámenes que le vamos a pedir y el por qué. ¿Qué esperamos encontrar? Por ejemplo, vamos a pedir una biometría hemática completa, donde vamos a ver si hay o no hay anemia, si hay o no hay un proceso infeccioso, glóbulos rojos, glóbulos blancos y muy importantemente el conteo de plaquetas. Principalmente es lo que vamos a ir a buscar en una biometría hemática completa.
Grupo sanguíneo y RH, muy importante solicitarlo en la primera consulta, porque ya sabemos que tenemos diferentes tipos de sangre y también tenemos diferentes grupos de RH, bueno, el positivo o el negativo. En el embarazo es muy importante si la paciente tiene RH negativo, los cuales nos va a orientar a los siguientes estudios que tenemos que pedir. Por eso es muy importante en la primera consulta verificar lo que la paciente muchas veces nos menciona. La mayoría sabemos el tipo de sangre que tenemos, pero ya nos ha tocado algunos casos, algunos ejemplos de que toda la vida pensó la paciente que era A positivo, por ejemplo, y le manda a hacer unos exámenes y resulta que es A negativo, O negativo, B negativo, X. Entonces ahí tenemos que corroborar y hacer una serie de estudios independientes o de seguimiento para tratar ese embarazo, que automáticamente pues ya lo clasificamos en un embarazo de alto riesgo. Detección de infecciones como la rubiola es muy importante por los riesgos que tenemos para un bebé, riesgos al nacer hasta graves, algunos de ellos, problemas con los ojos, ceguera, problemas cardiovasculares, entre otros, ¿no? También tenemos que hacer detecciones, en este caso de hepatitis. Hepatitis B es la que más mandamos a hacer exámenes. Hepatitis C prácticamente yo la dejo para donde hay riesgos, o sea, hay riesgos donde podamos ir a detectar este tipo de hepatitis, ¿no? Obviamente que todos esos exámenes tienen que ser con la aprobación de la paciente, y si acude su pareja, que es lo que más sugerimos que venga acompañado del esposo, pues le decimos el por qué vamos a hacer ese tipo de exámenes y la importancia que tiene precisamente para llevar un buen control prenatal. También es muy importante las enfermedades de transmisión sexual, y más hoy en día que es el pan de todos los días, las infecciones de transmisión sexual, y tenemos que ir a buscarlas, detectarlas y tratarlas las que se puedan tratar. Entre otras pues tenemos la sífilis, la gonorrea, la clamidia, tenemos también la detección del VIH muy importantemente, ¿sí? Para poder ofrecer, repito, un control prenatal con la oportunidad de llevar este embarazo a un feliz término. Es muy importante comentarlo, el porcentaje más alto de los controles prenatales que tenemos son de bajo riesgo. Esto quiere decir que va a llevar una evolución muy satisfactoria de su embarazo, y al final del embarazo, al final del mismo, podemos entregar un bebé en las mejores condiciones a una mamá en las mejores condiciones, aún y a pesar de que haya sido a través de una cirugía, llámese cesárea, ¿sí? Que hoy en día pues tenemos que ofrecerla cuando vemos un problema que va a ser difícil, un parto tipo fisiológico o de los considerados parto normal, ¿no? Un examen que reviste también mucha importancia es el examen de orina. Ese examen de orina no se debe dejar de hacer o no se debe de indicar solamente cuando la paciente nos dice que tiene un problema en vías urinarias. Tenemos que ir a buscar esas infecciones asintomáticas que son muy frecuentes en el embarazo, tenemos que ir a buscarlas, porque es bien sabido que las infecciones de vías urinarias es lo que más nos puede complicar un embarazo, sobre todo en la primera etapa del mismo. Si no controlamos una infección que la paciente dice no sentir nada, o sea, es una infección de vías urinarias asintomática, pues nos puede traer consecuencias conforme avance el embarazo, ruptura prematura de membranas, partos prematuros, partos obviamente que van a tener dificultad de acuerdo a la semana que se presente, pues en el recién nacido, y que tengan que tener un apoyo adicional con los pediatras, ¿no? Obviamente dentro del examen general de orina, aparte del proceso infeccioso, también nos sirve para detectar a tiempo cuando hay problemas, por ejemplo, que me salga el azúcar elevada en el examen de orina,
pues ya me tiene que orientar a ir a buscar un problema, ya sea diabetes que ya existía y no se había diagnosticado, o en su defecto una diabetes gestacional, o sea, no una diabetes en el embarazo, que también reviste una gran importancia para poder tratarlo a tiempo y evitar precisamente complicaciones. También es importante detectar en el examen de orina. Vamos a detectar, por ejemplo, proteínas. Hay proteínas en orina, también nos puede orientar a ver una patología, una enfermedad que se pueda presentar más importante en la segunda y tercera trimestre del embarazo, que nos pueda complicar, como son las hipertensiones en el embarazo, las preeclampsias, que hoy en día pues son lo que más dificulta el embarazo, sobre todo en la etapa ya del tercer trimestre. Es muy importante entonces tener en cuenta que el aliado número uno en la primera etapa y obviamente en el resto del embarazo, el aliado número uno de nosotros es el apoyo con laboratorio. El laboratorio nos va a venir ahora sí que dar la oportunidad de ver lo que no vemos físicamente. Cómo está esa paciente por dentro, cómo está su sangre, cómo está actuando sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos, sus plaquetas, o cualquier grado de problema que pueda tener, ya sea infeccioso o de otro tipo. Por eso es muy importante en la primera etapa sobre todo, y ya se programa probablemente o normalmente programamos 3 exámenes en todo el embarazo y repetimos aquellos que salen con algún problema, los vamos a repetir, sobre todo después de un manejo, de un tratamiento. En la primera etapa, el control prenatal precisamente es lo que yo considero muy importante. No deja de ser importante el resto del embarazo, pero el primer contacto es donde tenemos que ahora sí crear un vínculo de buena comunicación con el paciente, de buena comunicación con la mamá, de buena comunicación con el papá, para que juntos llevemos a cabo este control. Repito, las visitas tienen que ser programadas y se le comenta al paciente, sobre todo, el respetar estas etapas, estas citas, para garantizar el éxito que debemos de tener en el embarazo. En la primera etapa del embarazo es fundamental que el paciente o la paciente nos diga exactamente todo lo que se le pregunta, que no se quede con dudas, que no se quede con penas precisamente de decir algo. Es muy importante al principio que no comentamos dentro de los antecedentes, el tabaquismo en la mujer, que hoy en día es muy frecuente, el alcoholismo, aunque sea alcoholismo social, es muy importante darse a conocer. Obviamente el uso de alguna droga también resulta de mayor importancia. La buena comunicación, la buena coordinación entre el personal de salud, el médico, la asistente médica, el paciente, eso va ahora sí que a traer como consecuencia que a final del camino, a final del embarazo, pues todos estemos ahora sí felices. Bueno, por lo pronto esta primera etapa, esta primera consulta, el primer trimestre del embarazo, la primera consulta de control prenatal, eso es lo que vamos a mencionar, eso es lo que vamos a comentar el día de hoy. Posteriormente estaremos hablando de las diferentes etapas del embarazo y de los diferentes estudios que tenemos que ir realizando. Ahora sí que, disculpe la repetición, pero en el transcurso del embarazo. La recomendación más importante, y qué bueno que se comenta, porque hablamos al inicio que lo ideal es que vinieran con nosotros cuando estén planificando el embarazo. Ahí es donde tenemos que precisamente hacer un alto en el camino y detectar en ese momento factores que puedan ir en contra de ese embarazo. ¿Factores como cuáles? Factores infecciosos, factores de drogadicción, de tabaquismo, alcoholismo o alguna otra enfermedad preexistente, para poder manejarla, poder tratarla y hacerlo de la mejor manera.
Cuando vienen a planificar, ahí le decimos inclusive en qué periodo de su ciclo menstrual es mayor posibilidad de quedar embarazada, qué tenemos que hacer, qué no debemos de hacer precisamente para ir a buscar un mejor embarazo. Ahí es cuando damos en la planificación, hacemos la detección de problemas y empezamos a dar en este momento lo que es el ácido fólico, por ejemplo, que es un medicamento que la OMS o la Organización Mundial de la Salud recomienda mínimo dar 400 microgramos de ácido fólico para prevenir, en este caso, los problemas del tubo neural que de repente son algo frecuentes, ¿no? Entonces la primera recomendación es en la planificación acudir precisamente como pareja. O sea, la pareja es la que va a buscar el embarazo, no nada más es la mujer, sino la pareja, y hacia los dos va dirigido este tipo de cuestionario, ¿sí? Para ir a buscar lo mejor en ese embarazo que va a ser planeado a futuro. Ahí detectamos nuestros problemas y ahí, si detectamos problemas, tenemos la posibilidad de buscar apoyo, o sea, buscar alguna interconsulta para un problema que ya exista, como repito ahorita comentaba, diabetes, hipertensión, obesidad o algún otro problema que ya exista que nos vaya desde inicio a clasificar ese embarazo de alto riesgo. Entonces ahí es donde se le dice, vamos a tratar de ponernos ahora sí, ponernos juntos en las mejores condiciones para ir a lograr el objetivo del embarazo. Muy bien, ya para finalizar, sí me gustaría comentar, aparte del nombre que ya lo comenté, repetírselos, doctor Daniel Figueroa Soto. Estamos localizados, el consultorio privado está localizado en la avenida Doctor Paliza, número 21, en la colonia Istezón Centenario. El teléfono de consultorio es el 66-210-8899. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Para cualquier tipo de urgencia tenemos el teléfono celular que es el 66-21-200-296. Ahí sí la sugerencia es para cualquier situación de emergencia no enviar mensajes. Es preferible hacer la llamada para contestarla de manera inmediata.